Es hora de comenzar a crear conciencia con respecto al trading y el impacto psicológico que está creando en cada uno de los mismos traders y también de gente que prácticamente está muy al pendiente con ello. Entonces, acá básicamente lo vamos a ver. ¿Cómo están, gente? Jet por acá. Vamos a hablar de este impacto psicológico que causa actualmente el trading en muchos de los usuarios en sí, y en donde vamos a ver casos, por ejemplo, en donde de alguna forma esto impactó tan emocionalmente que incluso ha llegado a tomar determinaciones bastante fuertes con respecto a la vida misma en sí. Entonces, antes de seguir con el video, obviamente dejar los invitados a que me sigan en todas mis redes sociales. Estoy publicando contenido buenísimo, noticias, opiniones, análisis con respecto al mundo cripto en general y todo lo que está causando actualmente en el mercado en sí. Estoy en X, también estoy en mis dos canales de YouTube y en mi Instagram, que estoy publicando cositas de todos modos y de todas maneras. Entonces, vamos a hablar con respecto a el impacto psicológico que actualmente causa el trading en muchos, y que de alguna forma hablar de esto que de alguna manera el trading no es para cualquiera. El trading básicamente se basa en señales en donde de alguna forma apostamos entre la subida y la bajada. Pero como les digo, de alguna forma en el mercado cripto es más difícil por el hecho de que hay muchas noticias que de alguna manera marcan el día. Posiblemente pudiésemos estar apostando al alza como también a la baja. Pero antes de seguir con el tema, vamos a hacer un ejercicio bastante simple. Voy a prácticamente simular que de alguna forma voy a hacer un trading con apalancamiento por 10, de alguna forma, y vamos a verlo, y al terminar básicamente el video, ver cómo prácticamente me salió en estos momentos. En estos momentos, entonces, Bitcoin, por ejemplo, ya está cruzando el punto más alto y de alguna forma esto va al alza, pero posiblemente, y como va, si esto va de manera ya el impulso es más grande, posiblemente tenga un efecto rebote. Pero hasta el momento tiene ese pequeño impulso, entonces voy a simular que ingresé en este precio en los 106,220 e hice un short con apalancamiento por 10. Entonces, en estos casos debería de alguna forma, pensando de que el efecto va a rebotar, y entonces en los 106,220 con apalancamiento por 10, veamos prácticamente cómo termina al final del video. Entonces, bueno, siguiendo con el tema en sí, considerar el hecho de que el trading de alguna manera es una excelente forma de poder ganar dinero, pero también es la forma más estresante y también más fuerte de incluso que de alguna forma te dejara en la bancarrota en sí. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, esta noticia que de alguna forma marca bastante y da entrever estos casos que obviamente han golpeado mucho hasta el momento en el trading, en las criptomonedas en sí. Entonces, vamos a leer la noticia. El trading de criptomonedas puede salir mal. Estos tres traders perdieron millones de dólares, en donde en resumen habla de James Wynn, un trader cripto bajo seudónimo. Ganó más de 87 millones de dólares en Hyperliquid, pero lo perdió todo en pocos días debido a operaciones de apalancamiento, en donde una ballena anónima de Ethereum perdió 308 millones de dólares en marzo de 2025, después de que una posición larga apalancada por 50 en Ethereum fuera liquidada. Y por ejemplo, en este caso, Huiyi, un trader chino, en donde de alguna forma llegó a prácticamente tomar esta determinación en 2019 tras sufrir pérdidas masivas por un corto apalancado en un por cien en Bitcoin. Entonces,
estos tres ejemplos, de alguna forma, son el riesgo que tiene de alguna forma el trading y apostar tanto dinero y en cosas de segundos prácticamente o perder la gran parte, la gran mayoría o simplemente perderlo todo. Vamos a leer la noticia en sí. El trading de criptomonedas, la promesa de ganancias masivas a menudo viene con el riesgo de pérdidas considerables. A lo largo de los años, varios traders de criptomonedas de alto perfil han sido noticia por sus apuestas audaces, solo para ver cómo sus fortunas se desmoronaban cuando el mercado se volvía en su contra. Desde Bitcoin hasta Ethereum, el mercado cripto ha sido o ha demostrado ser una espada de doble filo. Se puede ganar o perder millones en tan solo horas y los traders deben lidiar con las consecuencias de sus movimientos de alto riesgo y en donde aquí se verán la historia como dice en sí la noticia. Entonces, empezando con esto, que de alguna forma estos movimientos que de alguna forma hacemos en donde apostamos entre la bajada o la subida, lo que tenemos que tener claro es el hecho de que este fondo o este dinero que de alguna forma podemos permitirnos perder porque tenemos el alto riesgo de que lo perdamos. Todos prácticamente queremos ver la ganancia, todos queremos ser parte de esas ganancias, pero a veces no aceptamos ser parte de la pérdida en sí. Entonces, por eso es que de alguna forma juega un papel psicológico y en donde muchos traders apuestan casi todo su patrimonio en un solo movimiento. Y de alguna forma se entiende que sean millonarios, tengan un buen pasar, bastante dinero, pero hay gente que de alguna forma no lo tiene y básicamente cae en el hecho de que apostar todo o apostar gran parte de lo que han ganado, incluso o han holdeado. Hay muchos casos rondando por el mundo, pero de alguna forma se llega a la misma consecuencia en el caso de que obviamente se pierda. Entonces, vamos a leer James Wynn. James Wynn, un trader seudónimo en Hyperliquid, se ha convertido en una de las figuras más discutidas en el cripto Twitter, ahora X, debido a su estilo de trading de alto riesgo y alta recompensa. Wynn comenzó a hacer trading en Hyperliquid en marzo de 2025, en donde acumuló ganancias significativas a través de sus audaces estrategias de trading. Entonces lo que comenta acá, que dice que desde que comencé a hacer trading este año en Hyperliquid, he obtenido una ganancia total de 41.696.589 dólares en on-chain, en donde el próximo objetivo es de 1.000 millones de dólares, no por el dinero, sino por el legado, y es poco probable de que lo logre en este ciclo, a menos de que vaya al máximo 10 en cortos en la cima, lo cual probablemente soy la única persona con este tipo de riqueza que está dispuesta a subirlo a un apalancamiento de un por 40 y poner un porcentaje significativo en juego. O sea, se entiende que de alguna forma se tenga bastante dinero, pero estamos hablando de un mercado que liquida al más mínimo movimiento en falso. Entonces, hay gente que, como por ejemplo James Wynn, que tiene bastante dinero o tiene mucho dinero como para poder apostarlo en estos tipos de movimientos como es el trading, pero se tiene que considerar de alguna forma de que no todos tenemos el mismo pasar. Queremos ganar, obviamente, queremos ser parte de las ganancias y seguimos a gente que de alguna forma demuestra de que es rentable y queremos seguir los mismos pasos o quizás similares, pero que de alguna forma al hacerlo o al querer hacerlo caemos en las tremendas consecuencias de alguna forma. Entonces, vamos a seguir. El trader tuvo varias operaciones exitosas. El 24 de mayo obtuvo una ganancia de 25.18 millones de dólares en una posición larga en Pepe y 16.89 millones de dólares en una posición larga en Bitcoin. Otras operaciones notables incluyeron una ganancia de 4.84 millones de dólares en Farcoin el 13 de mayo,
y una ganancia de 6.83 millones de dólares en Trump el 12 de mayo. Las ganancias de Wynn alcanzaron un pico de más de 87 millones de dólares a finales de mayo. O sea, prácticamente tuvo una excelente rentabilidad y una rentabilidad que muchos quisiéramos en estos momentos. Pero acá fue. Sin embargo, esto fue de corta duración ya que las operaciones comenzaron a salir mal poco después. Wynn enfrentó una serie de reveses significativos en donde el 23 de mayo perdió 3.69 millones de dólares en una posición larga en Ethereum y 1.59 millones de dólares en una posición larga en SUI. 2 días después, el 25 de mayo, sufrió una pérdida de 15.86 millones de dólares en una posición corta en Bitcoin, en donde él publicó de que ha perdido todas casi sus ganancias en Hyperliquid. Le tomó 70 días pasar de cero a más de 87 millones de dólares en ganancias y en tan solo 5 días. No alcanzó a hacer una semana para perder casi todos los más de 87 millones de dólares en ganancia. El Lock Chain publicó el 28 de mayo. O sea, el hecho de ganar esa cantidad y que de alguna forma perderlo todo así como así es un tremendo golpe, un golpe tanto financiero como psicológico. Entonces, este es un claro ejemplo de que de alguna forma tenemos que tener claro de que podemos ganar grandes cantidades, pero también lo podemos perder todo. Entonces, a pesar de perderlo todo, las apuestas de Wynn continuaron. El mayor golpe llegó el 30 de mayo cuando una posición larga en Bitcoin resultó en una pérdida de 37.41 millones de dólares, en donde las pérdidas de Wynn se extendieron hasta el 31 de mayo con una pérdida adicional de 1.20 millones de dólares en otra posición larga de Bitcoin. Y finalmente, el 5 de junio, Wynn perdió 2.81 millones de dólares en una posición larga de Bitcoin, llevando sus pérdidas totales a 20.4 millones de dólares y en donde él declara: cerré mi posición, derrota aceptada y 1-0 en pérdida de Wynn. A ver, ese es el tema. El tema de que muchos ganamos y queremos obviamente seguir ganando, queremos seguir mostrando la rentabilidad en sí, pero al hacerlo tomamos estas decisiones y tenemos que aceptar las consecuencias de ello. Entonces, ¿estamos realmente preparados para ello? ¿Para aceptar la derrota o para aceptar de que de alguna forma fallamos en nuestras operativas? Yo creo que ahí también hay un tema de que tenemos que de alguna forma estar preparados para ello y tenemos que estar básicamente centrados y en básicamente tener en cuenta de separar, por ejemplo, lo que tenemos para holdear a largo plazo y para hacer trading. No es apostarlo todo, no es apostar todo para que prácticamente pueda en un falso movimiento perder prácticamente todo. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, buscamos a James Wynn, básicamente para saber lo que está de alguna forma haciendo, tenemos acá, este es el X de James Wynn, en donde prácticamente en estos momentos dice que estamos en plena fiebre del oro digital, apenas comienza. Esta es la forma de dinero más auténtica que jamás hayamos visto. Y bueno, ahora prácticamente como sobrevalorando lo que es Bitcoin en sí. Aquí prácticamente muestra de que incluso 460, dice, mi posición corta de 460 se liquidará en 106.778. Entonces, ahí prácticamente tenemos una prueba de alguna forma de que en este caso James Wynn pasando de la gloria a la perdición máxima. Así que ese es el primer caso. Tenemos la otra, ballena anónima de Ethereum. Dice así: la caída de Wynn es parte de una tendencia más amplia con otros traders de criptomonedas también perdiendo millones de dólares. En marzo de 2025, un trader anónimo de criptomonedas identificado por la dirección de Monedero
sufrió una pérdida asombrosa de 308 millones de dólares después de una posición larga en Ethereum con apalancamiento de un por 50 fuera liquidada. El trader había abierto la posición cuando Ethereum se negociaba a $1.900 con un precio de liquidación de 1.877. Sin embargo, en medio de una volatilidad del mercado aumentada por preocupaciones globales sobre aranceles, el precio de Ethereum se desplomó liquidando 160.234 Ethereum, en donde LockOnChain informó que la ballena había rotado todas sus tendencias de Bitcoin en este trade apalancado de Ethereum, amplificando el riesgo. Y en donde decía, increíble, esta ballena ha cambiado todas sus posiciones largas de Bitcoin a largas de Ethereum, y en donde prácticamente acá está, que fue sinceramente liquidado. El trading apalancado, que utiliza fondos prestados para magnificar tanto las ganancias como las pérdidas, resultó desastroso en este caso, ya que un pequeño movimiento de precio eliminó toda la posición del trader. Mientras tanto, el trader no ha abierto ninguna posición en Hyperliquid desde finales de marzo prácticamente. Y acá, por ejemplo, vamos a ver el hecho, yo creo que más fuerte, que yo creo que es una determinación bastante grave contra básicamente la vida. Y yo creo que uno de tantos casos, básicamente. Hui Yi dice así: si bien las apuestas apalancadas han llevado a grandes pérdidas financieras, también han resultado trágicamente en la pérdida de vidas. En junio de 2019, Hui Yi, el cofundador y CEO de la plataforma de análisis de mercado de criptomonedas ByteTop, supuestamente llegó a este término tan grave que podemos llegar. Se cree que la angustia de Yi fue causada por su participación en una corta apalancada 1% fallida en 2000 Bitcoin. El apalancamiento extremo amplificó sus pérdidas, haciendo su posición altamente vulnerable e incluso a pequeñas fluctuaciones de precio. También hubo especulaciones de que los 2000 Bitcoin podrían haber pertenecido a clientes, y en donde algunos incluso sugirieron que Yi podría haber fingido prácticamente, que bueno, ese ya es otro tema bastante grave, y para poder evitar el reembolso. Sin embargo, no había evidencia de que respaldara estas teorías. Un ex socio confirmó la muerte de Yi, en donde este trágico incidente destacó el impacto psicológico del trading apalancado y los peligros de usar fondos prestados en exceso en el mismo volátil mercado cripto. Entonces, básicamente yo creo que hay que hacer una reflexión de alguna forma y tener en cuenta de que el mercado cripto obviamente es un tremendo mercado para poder invertir para cualquiera, pero que de alguna forma tenemos en cuenta de que esto puede salir mal. Esto prácticamente muchos queremos ver las ganancias, muchos seguimos a influencers, a creadores de contenido que hacen trading y que de alguna forma te muestran de que sus ganancias son bastante exorbitantes, y que de alguna forma muestran el hecho de que todo se gana en el trading, y muchos caemos en el intento, pero la verdad las cosas que a la hora de ello perdemos bastante, y perdemos quizás no tantos millones como los traders que de alguna forma estuvimos viendo, pero obviamente perdemos bastante dinero, o incluso dinero que hemos ganado con airdrops. Hay bastantes historias de alguna forma detrás de ello. Entonces, vamos a ver cómo está la operativa que hicimos. Dijimos que de alguna forma el 206-208 hizo un short. Y imagínense, ni siquiera analizando tanto, prácticamente ya iría en pérdida. Iría en pérdida por el hecho de que apostamos, creo que 106-208 fue el precio básicamente, pero hasta el momento está haciendo un long y obviamente está lateralizando. Entonces, por eso es que de alguna forma les digo de que esto no es para cualquiera. Esta es una forma bastante simple de demostrar y simular incluso de que el trader
el trading sobre todo no es para cualquiera, no es para cualquier persona. Y sinceramente, y de hecho lo he demostrado con bots de trading que de alguna forma he ganado un cierto dinero, pero tampoco ha sido tanto, pero también he perdido. He perdido con, incluso hasta con meme coins. Que meme coins sí que es más difícil aún hacer trading por la alta volatilidad que tienen. Entonces, como les digo, de alguna forma, esto lo hicimos de manera rápida, así al ojo, ni siquiera tuve un análisis tan profundo y con tan solo, por ejemplo, simular ello, básicamente se puede ver lo que de alguna forma pudiese haber perdido en esos momentos. Entonces, yo creo que un tema de conciencia, un tema de que de alguna forma no hay que jugar con el trading porque posiblemente pueda liquidar a cualquiera. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse a mi canal principal y secundario y seguirme actualmente en todas mis redes sociales. Un abrazo, mi gente, cuídense y nos estamos viendo en el siguiente video.